Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 19 de abril del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Isaías capítulo 45 y el Evangelio según San Lucas capítulo 12. Isaías 45 y Lucas 12. Vamos camino a Jerusalén. Ese es el acompañamiento que estamos haciendo a la lectura de San Lucas. Y desde el capítulo 9 he emprendido aquel camino al cumplimiento pleno del propósito del Señor Jesús aquí en la tierra. Vamos acompañando al Señor, atravesando, como dice el mismo Lucas, aldeas, ciudades, sanando, liberando, enseñando, predicando, anunciando el reino de Dios y de su justicia. Y llegamos al capítulo 12, un capítulo que de hecho, es un capítulo un poco extenso como los que tenemos en el Evangelio de San Lucas. Y, y aquí hay varios detalles. O sea, acuérdense que él va en la narración de Lucas, él va hacia Jerusalén y es un fenómeno. ¿Sí? El Señor es un fenómeno. Ahora imagínense este fenómeno que está yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. ¿Sí? No puede pasar inadvertido de ninguna manera. Llama la atención de autoridades, llama la atención del necesitado, llama la atención del enfermo, llama la atención del que conoce, del que sabe, del que tiene, del que no tiene, del que ignora. El mismo Lucas habla de multitudes que le están siguiendo. Seguramente, o con toda certeza, es acompañado por su círculo de los llamados apóstoles, pero también de muchos discípulos y colaboradores que estaban con él, porque si bien la Biblia habla de 12 apóstoles, había personas muy cercanas al Señor. Vimos en estos días que incluso había unas mujeres que económicamente contribuían a la misión del Señor. Tiene encuentros con fariseos, tiene encuentros con autoridades romanas, algunos se convierten, otros se le oponen, otros le cuestionan, ¿sí? Sus acciones, sus dichos, pero sin duda alguna es un fenómeno, ¿sí? Está transformando la vida, está transformando aquella generación, ¿sí? Y, y aparece entonces este capítulo donde tiene una cantidad, en medio de las interacciones que él tiene con las demás personas, de una cantidad de consejos que darnos. Nos está dando unos consejos para que nosotros podamos disfrutar. Estábamos hablando ayer de la oración, ¿sí? Los elementos fundamentales de la oración. Y en los fundamentales de la oración, en la petición, hay algo que, pues, que hay que tener en cuenta en la oración y es que la oración no se nos puede quedar como en la teoría, ¿sí? O sea, nuestra oración no puede ser incoherente. ¿A qué me refiero? Que si yo estoy orando algo, si yo estoy pidiendo algo, entonces, por ejemplo, en el Padre Nuestro vimos unas peticiones y en esas peticiones estaba, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Si yo estoy pidiendo esto y estoy pidiendo con fe, yo no puedo quedarme de manera pasiva, esperando a que el Señor simplemente me lo haga. Si yo le estoy pidiendo al Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, de alguna manera yo, coherente a la oración, porque es una oración con fe, coherente a la oración, yo estoy buscando su reino. Coherente a la oración, yo estoy procurando que su gobierno, que su autoridad, la que está en los cielos, se dé aquí, ahora, en mí, en mi familia, en mi casa. Si yo le estoy pidiendo al Señor, hágase tu voluntad, pues yo no puedo emprender un camino diferente a esta petición. Te pido que hagas tu voluntad, pues entonces estoy dispuesto, disponible a hacer tu voluntad.
Pero si yo le estoy pidiendo al Señor, hágase tu voluntad, pero en mi mente y en mi corazón está todavía el hacer a lo que a mí me venga en gana, lo que a mí me parezca, entonces es una oración completamente incoherente y también una oración, por supuesto, infructuosa. Si dice, perdón, danos el pan de cada día, y yo con humildad no recibo lo que el Señor me está dando, ¿sí? O me quejo de lo que el Señor me está dando, o no disfruto con sencillez de corazón y alegría lo que el Señor me está dando, también es una incoherencia. Y así en adelante, no nos metas en tentación, pero nosotros mismos no cuidamos nuestros ojos, nosotros mismos no discernimos lo que vemos, entonces prendemos el televisor y vemos mm, pornografía, porque la pornografía no solo son películas catalogadas como pornografía, y muchas cosas tienen, como decíamos hace poco, porneia. Pues entonces, ¿cómo le voy a pedir al Señor que nos libre de la tentación, que no nos meta en tentación, si nosotros mismos no cuidamos nuestros ojos, si nosotros mismos no cuidamos nuestros oídos, si nosotros mismos no cuidamos nuestro corazón? Entonces, la oración tiene que tener una coherencia en la acción. Si yo le estoy pidiendo al Señor, pues entonces debo procurar también coherentemente esa oración, dirigirme conforme a lo que estoy poniendo delante del altar del Señor, ¿sí? Líbranos del mal. Pues entonces, si yo le estoy pidiendo al Señor, líbranos del mal, yo mismo puedo ya tomar algunas decisiones. Yo creo que todos vamos teniendo un discernimiento. Y si yo identifico una mala amistad, si yo identifico una mala influencia, si yo identifico a alguien que habla contrario a lo que me habla el Señor, ¿sí? Que su comportamiento es cuestionable desde la moral cristiana, pues yo mismo tengo que saber alejarme de ese mal. Si yo entiendo que este hábito, que esta amistad, que, que esta acción me puede llevar a resbalar y a caer, pues sencillamente yo también tengo que actuar conforme a la oración que el Señor ha puesto delante de mí, ¿sí? Entonces, este capítulo 12 nos muestra, nos pone delante del camino, pues cosas que coherentemente a las oraciones que hacemos nos van a dirigir y nos van a guardar. Entonces, de nuevo, el Señor todo lo que tiene en su entorno. Es un maestro completamente creativo y recursivo. Hay algo increíble que a mí me llama mucho la atención del Señor Jesús, es la recursividad para la enseñanza y para obrar sobrenaturalmente y milagrosamente. Se me viene a la cabeza un ciego. ¿Qué tenía a mano? Tenía polvo. ¿Qué tenía a mano? Su saliva. Hace una mezcla, unta sus ojos, lo manda a lavar, sano de la ceguera. Un sordo, ¿qué tenía a la mano? Pues sus manos. ¿Qué hizo? Metió los dedos en sus oídos y permitió que él volviera a oír. ¿Sí? El Señor no es de aquellos, como a veces nosotros tristemente esperamos y pensamos, que creemos que para hacer algo bueno, todas las condiciones tienen que ser perfectas, ¿sí? Nosotros le damos mucha dilación a lo que debemos hacer correctamente. Entonces, Señor, yo te sirvo cuando me pensione. Señor, yo te sirvo cuando no tenga problemas. Señor, yo te sirvo cuando me quede tiempo. Yo te sirvo cuando pague las deudas. Yo te sirvo cuando... Entonces, todo le damos una dilación, una dilación y no lo asumimos, ¿sí? O el Señor Jesús nos enseña que Él echa mano a lo que hay en el momento, porque el querer, se dice, ya es un dicho popular, el querer es poder, ¿sí? Si yo en verdad estoy dispuesto y estoy disponible, no hay ninguna excusa, ¿sí? El que tiene excusas para obrar conforme la Escritura nos enseña, el que siempre está poniendo obstáculos y dificultades, así no las tenga, se las inventa. Pero el que está determinado, el que está decidido a agradar al Señor, a caminar en pos de Él, a obedecerle, no necesita las mejores condiciones. ¿Cuál es la mejor condición? Su disposición y su disponibilidad. Eso nos enseña el Señor. Le echa mano a lo que tiene. Él tenía claramente cuál era su meta, claramente cuál era su objetivo y sabía que nada lo iba a desviar y que ni lo que faltara ni lo que sobrara lo iba a desviar, porque su recurso absoluto era el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor, como el gran don del Padre, pues le iba a permitir tener la sabiduría, discernir y echarle mano
a lo que tenía al alcance. Y de allí entonces, pues todo era una herramienta para enseñar, todo era una herramienta para sanar, todo era una posibilidad para glorificar al Padre y para ayudar y servir a su prójimo. Tenemos entonces, el Señor empieza a interactuar y dice, después de hablar de la lámpara del cuerpo, del cuidado que hay que tener, habla de la hipocresía. ¿Y qué consejos? Y vamos a ver, yo saqué una lista en este capítulo 12 de consejos, de máximas, de direcciones que el Señor nos da, que sería también la coherencia a la oración. Primero, guardarse de la hipocresía. Y él claramente aquí dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿sí? Guardarse de la hipocresía. Desde aquel entonces, la hipocresía era una actitud y una conducta que se veía en las personas. En sí, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía tiene que ver con aparentar, ¿sí? La hipocresía tiene que ver con mostrar una cara que en verdad no soy. La hipocresía tiene que ver como con una especie de doble cara, ¿sí? Es como el cristiano de iglesia. El cristiano de iglesia, en la iglesia todos tienen cara de piedad, todos dicen Dios lo bendiga, aleluya, amén, amén hermano, bendito seas, pero pareciera que en la iglesia se pone una carita y cuando sale se le sale las malas expresiones, la gritería, la truanería, eso lo advierte la Biblia, dice gritería, truanería, las disensiones, los celos, las contiendas. Pero es como si tuviéramos facetas diferentes. Entonces la faceta de la iglesia es ser cristiano y en la iglesia, yo de verdad, nunca, pues podría decir que nunca, pero muy pocas, contadas en una mano, escuchar a alguien, algún cristiano decir una mala palabra en la iglesia, ¿sí? Ni siquiera cuando estamos en momentos de socialización o un grito o un enojo descontrolado, no, nunca, pero sí me he dado cuenta de cristianos fuera de la iglesia, el mismo cristiano que el domingo está en la tarde diciendo malas palabras, gritando, maldiciendo, hablando mal, ¿sí? Entonces, ese tema como de que en unas partes soy así o delante de algunas personas me comporto así y delante de otras me comporto de otra manera, eso es hipocresía y falta de integridad. La integridad tiene que ver en que yo debo ser el mismo en todos los escenarios, ¿sí? Pero el mismo bien, ¿sí? El mismo que soy delante del Señor, el mismo que soy en la iglesia, el mismo que debo ser en la familia, el mismo que debo ser en mi lugar de trabajo. La hipocresía, y por eso dice, la levadura es la hipocresía, porque la levadura infla, aparenta. La levadura, y lo hemos visto, no solo es algo que contamina, sino que algo que infla y llena de apariencia. Entonces, ¿qué dice el Señor? Guárdense de la hipocresía, ¿sí? Guárdense de la hipocresía. ¿Y por qué los fariseos? Porque lastimosamente los fariseos, no podemos generalizar, pero muchos fariseos eran un poco aparentes, hablaban como de una vida completamente recta, pero por otro lado, pues se comportaban de manera contraria a lo que decían, ¿sí? Su discurso y sus acciones eran disonantes, no eran coherentes. La hipocresía dejar la hipocresía es como tener un equilibrio o una coherencia entre el dicho y el hecho, ¿sí? Que lo que yo voy a decir es lo que yo estoy viviendo. Em, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso en las palabras, ¿sí? Y antes que hablar, hay que vivirlo, antes que ese es el gran problema que tenemos en la sociedad. La gente sale y habla y habla y habla y habla y habla, y dependiendo la autoridad que tenga, tiene un efecto dañino positivo, pero es más lo que habla que lo que hace. Y eso es hipocresía, ¿sí? O que dice una cosa, pero sus acciones van por otra. ¿Qué más nos aconseja el Señor? Luego aparece un bloque de unos versículos donde dice, ¿a quién se debe temer? Y, y claramente, lo hemos leído en otro momento, usted lo leerá, ¿a quién se debe temer? Al que en verdad tiene el poder de salvar o de condenar. ¿Quién es ese? El Señor. Sí, a Él es al que debemos temer, no al enemigo. Porque si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí?
¿sí? Porque si Dios es por mí, nadie se podrá oponer. Así que aquí nos enseña la palabra del Señor a quién debemos temer. Luego dice otro bloque dentro del capítulo 12 acerca de confesar al Señor. Yo concluí en estos días, eh, bueno, ayer que teníamos una clase de seminario del Nuevo Testamento, Pedro niega al Señor Jesús. ¿Sí? ¿Qué es negar? Pues negar es no reconocer quién es alguien. ¿Sí? Negar, Pedro lo negó con sus palabras, pero hay personas que en un momento de nuestra vida lo hemos negado con nuestras acciones. Y, y pasa algo muy particular, y ayer veíamos en el Nuevo Testamento, que Pedro dice en la Escritura que negó al Señor 3 veces, pero luego confiesa al Señor, ¿sí? En un momento lo negó cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, por miedo lo negó. ¿Qué es que lo negó? Como no lo conozco, no sé quién es, nunca lo he visto. Eso es negarlo, ¿sí? Pedro luego que recibe el Espíritu Santo, ya no niega al Señor, de hecho lo anuncia, lo confiesa, ¿sí? Porque ¿qué es confesar? Es manifestar algo que yo creo, una profesión. La confesión la hemos aplicado también, o sea, solo como a que hice algo malo, confesemos lo que hicimos. Confesar es anunciar algo que yo sé. Confesar es anunciar y pronunciar algo que yo conozco claramente. Negarlo, pues obviamente es ocultar algo que sabiéndolo y conociéndolo, estoy pues, diciendo totalmente lo contrario. ¿Qué es confesar al Señor entonces? Y es en contra de negarlo, es anunciarlo. En una palabra más clara es evangelizar, es anunciar las buenas nuevas. Y es lo que nos está diciendo el, 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 el bloque siguiente a partir del versículo 8. El que me confesare delante de los hombres, o sea, el que evangelice, el que hable de mí. Caso contrario, el que no evangeliza, el que no habla de mí, el que no me da a conocer, me está negando. Esto es muy tenaz, porque si usted dice ser cristiano, pero el único que sabe que es cristiano es usted, de alguna manera está negando al Señor, ¿sí? Porque usted es cristiano de iglesia y hoy como pues es más fácil a través de Zoom, mucho más secreto, porque si usted es cristiano oculto, cristiano dentro del closet, pues de alguna manera está negando al Señor Jesús delante de los hombres. En cambio, el que confiesa con su buen testimonio, el que anuncia las buenas nuevas, el que, como dice Pedro, anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ese que está anunciando, y aquí es lo que dice la Biblia, dice, será también anunciado delante del Señor. ¿Sí? Entonces, hay un llamado a que nosotros, además de guardarnos de la hipocresía, debemos temer al Señor y confesar al Señor claramente, evidentemente, que la gente sepa que nosotros somos seguidores de Jesucristo, que somos cristianos, que le amamos profundamente, que le tememos y que le servimos. ¿Sí? Luego viene un bloque de 3 consejos muy importantes que tienen que ver con algo que nos roba la paz y que nos quita mucha tranquilidad y tiene que ver con los bienes materiales. Hay un encuentro con un rico insensato y luego el Señor va a hablar del afán y la ansiedad y tesoros en el cielo. Con el rico insensato, ¿en qué concluye la conversación? Sea rico para con Dios, ¿sí? O sea, no procure enriquecerse en este mundo porque todo lo que usted acumule en este mundo pasará, será eliminado. Lo hemos visto, cuánto alguien no tiene un reloj y lo cuida y eso es lo más precioso y en un momento a otro alguien se lo lleva o simplemente se le destruye. ¿Sí? Seamos ricos para con Dios. La riqueza es el Señor, el cultivar en verdad la vida espiritual. Pero dice también, en este mismo bloque de consejos, busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Y en qué bueno, perdón, desde guardarse de la avaricia. Aquí me salté un punto.
Guárdese primero de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Esa necesidad de acumular temiendo al futuro, ¿sí? Hay como dos cosas opuestas. Una cosa es la avaricia y otra cosa es el ahorro. Les explico. El ahorrar tiene que ver con un propósito definido, ¿sí? Por ejemplo, yo hago un ahorro para la universidad de mis hijos. Yo hago un ahorro para un viaje. Yo hago un ahorro para la cuota inicial de una casa, ¿sí? Eso es ahorrar. Pero cuando yo empiezo a guardar dinero por si va a pasar algo, mm, cuando yo empiezo a guardar dinero porque de pronto me enfermo, ¿sí? Cuando yo empiezo a guardar dinero porque es que de pronto uno no sabe, la situación se pone más complicada, eso es atesorar y el atesorar va ligado a la avaricia, ¿sí? No estoy diciendo que despilfarremos, no estoy diciendo que derrochemos, no, estoy diciendo es que, ¿qué es la motivación para acumular un bien? ¿Sí? Si mi motivación para acumular un bien es el miedo, si mi motivación para acumular un bien es la autoindulgencia, si mi motivación para acumular un bien es, cuando hablamos de autoindulgencia, es como me lo merezco o sí, como debo darme tranquilidad. Si yo estoy acumulando dinero y creo que en eso está mi tranquilidad, eso es una equivocada motivación. Yo debo guardar dinero, ¿sí? No acumular, sino guardar dinero porque tengo un propósito claro en lo que lo voy a invertir, ¿sí? O en lo que lo voy, bueno, eso es como hilarlo muy delgado el gastar e invertir, ¿sí? Pero lo tengo con un propósito claro. Pero simplemente cuando mi motivación es todo esto que acabo de mencionarlos, eso tiene que ver con el atesorar y por ende con la avaricia. ¿Y qué le dice el Señor? Guárdate de la avaricia. En la parábola dice que había un hombre que amplió los graneros y que luego le dijo a su alma, alma, repósate porque tienes muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Eso no está bien, ¿sí? ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Guárdese de la avaricia, guárdese del atesorar, ¿sí? Sea ordenado, tenga un presupuesto, ahorre, pero con propósitos y fines claros. Porque si usted está en Cristo, si el Espíritu del Señor está en usted, usted no debe temer al futuro, ¿sí? Usted va viviendo, dice, bástala cada día su propio afán. Usted vive en el día confiado en que su futuro está en las manos del Señor y vive de manera ordenada, administrativa, claro que sí, pero nunca en ese temor de que, ay, me gasté un peso más de lo que tenía que acumular. Porque conocemos muchas tristes historias de personas que acumulan, no disfrutan, no comparten y pues termina gastándose lo otro que nada tiene que ver y ese sí supo para qué eran los bienes materiales, ¿sí? Ahora, ¿qué más dice? Seamos ricos para con Dios. Todo les estoy sacando como la idea central de estos bloques que vienen. Luego dice, busque primeramente el reino de Dios, o más bien, Lucas no dice primeramente, Lucas dice simplemente, busque el reino de Dios. Ahí estamos hablando del establecimiento de prioridades, porque al buscar el reino de Dios, el Señor añadirá conforme a lo que necesitemos. Y luego dice, haga tesoros en el cielo, ¿sí? ¿Y cuál es el tesoro en el cielo? O sea, ponga su corazón en el cielo, porque donde está su corazón está su tesoro. O sea, si su corazón está en lo que tiene en el bolsillo, en la cuenta, en su casa, en su carro, ese es su tesoro. Pero si su corazón está en el eterno, está en el Padre, en el Hijo, en su Espíritu, ahí está su tesoro. Y eso tiene que ver también con las prioridades. ¿Qué es lo primero en mi vida? Luego les habla del siervo vigilante, velar y orar. Y hay algo muy importante, mencionaba ahora Uriel en la oración. Tenemos que estar velando y orando por dos cosas, nos lo dice la Biblia. Uno, porque de pronto regresa, estemos preparados para su regreso. ¿Cómo? Ceñidos los lomos con la lámpara encendida. La lámpara es símbolo del Espíritu. Estemos en la luz, caminemos a la luz del Señor, pero también estemos preparados, ceñidos los lomos, atentos, despiertos. Dice,
El necio conoce la voluntad del Señor, pero no se prepara. Seamos sensatos. Y si el Señor nos dice que estemos preparados para su venida, pues tenemos que estar preparados para su venida. Mm, el precio, luego va a hablar de la oposición, ¿sí? Mm, que cuando dice, yo he venido a causar división, ¿qué nos advierte? Pues tenemos que estar preparados a pagar el precio de seguirlo. Y muchas veces el precio de seguir al Señor es que se nos va a poner la misma familia. Usted está loco, le están lavando el cerebro, eh, como siempre. Lo primero que preguntan o dicen cuando alguien va a una iglesia evangélica es, ya le están sacando los diezmos, porque parece que lo que a la gente más le importa es el bolsillo de los demás y no su bienestar. No le preguntan, ¿se restauró su matrimonio? ¿Dejó la depresión? ¿Se sanó de su enfermedad? No, eso no lo preguntan. Lo que preguntan es, ¿y le están sacando los diezmos? Como que a la gente no le importa el bienestar de los demás, sino qué pasa con su bolsillo. Muy triste, muy triste. Pero el Señor advirtió que íbamos a tener oposición incluso de nuestra familia. Y luego termina diciendo acerca de los tiempos. Dice, ¿cómo no conocéis este tiempo? De hecho, les dice en el versículo 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo? Ojo, aunque el Señor le dijo a los apóstoles que no nos correspondía a nosotros saber los tiempos y las sazones, ojo lo que dice Tesalonicenses 5. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ojo con esto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir? De que sí tenemos en el espíritu la capacidad de discernir los tiempos, ¿sí? Entendamos los tiempos en los que estamos. Y de esa manera que nosotros distinguimos los tiempos, también vamos a estar preparados y tomar acciones. ¿Qué dice Eclesiastés? Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Y el que está en la luz discierne cuál es el tiempo. ¿Es el tiempo de llorar? Llore. ¿Es el tiempo de reír? Ría. ¿Es el tiempo de trabajar? Trabaje. ¿Es el tiempo de reposar? Repose. Eso también es madurez. Quien discierne los tiempos es que es maduro, está ubicado en el momento, en el espacio, en el escenario que le corresponde. Eso es madurez. ¿Y quién madura? Quien está en la mano del Señor, quien está viviendo en el Espíritu. Hay tiempos para todo. Hay tiempos en que hay que meterle el acelerador y trabajar. Hay tiempos en que hay que parar y hay que reposar. Hay tiempos para abrazar, dice así Eclesiastés. Hay tiempo para dejar de abrazar. El que está en el Espíritu entiende los momentos. Por eso ayer decíamos en el seminario del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice, ascendió en una nube y aparecieron dos ángeles que dijeron, Él mismo descenderá de esta manera. Muchos se quedaron mirando hacia la nube atolondrados, esperando a que el Señor viniera. El Señor no dijo que nos quedáramos atolondrados viendo las nubes, ahora viendo redes sociales en una cantidad de tontas especulaciones, esperando la venida. La venida del Señor no se espera así. La venida del Señor se procura, se promueve, se busca. Queremos que el Señor vuelva, evangelicemos. Queremos que el Señor vuelva, sembremos la palabra del Señor, sembremos las buenas nuevas, ¿sí? Y eso es lo que lo que está advirtiendo. Discierna los tiempos y de acuerdo a los tiempos actúe. Actúe coherentemente, sabiamente, no desperdice el tiempo, aproveche el tiempo entendiendo el momento histórico en el que usted está en su casa, con sus hijos. ¿Cuál es la frustración de muchos padres? Que no supieron discernir el tiempo con sus hijos. Y como no supieron discernir el tiempo con sus hijos, se perdieron tiempo muy importante con sus hijos. Hay momentos en que hay que estar 100% con los hijos. Hay momentos en que simplemente no se podrá. Disfrute lo que debe disfrutar. Qué triste, por eso, esos son padres inmaduros que tienen hijos de 30 años y no quiere que su hijito se case y organice su vida. Sí, porque como no lo vivió
en la época que debía estar con él, entonces ya después sí quiere estar con él. ¿Sí? Y eso pasa tanto en tantas incoherencias de la vida por falta de madurez. Discernir los tiempos, creo yo, implica ser maduro en el espíritu y en el alma. Bueno, hay una cantidad de consejos que el Señor nos está dando para saber vivir, para pues vivir a tiempo. Y por último, habla de que arreglemos con nuestro adversario. Vivamos en paz los unos con los otros, que dice, no sea que nuestro adversario nos acuse delante del juez. Es mejor que nos bendigan y no que vayan delante del juez a poner quejas de nosotros. Es mejor que nuestra esposa, nuestro esposo, cuando oren, Señor, gracias por mi marido, gracias por mi mujer, la bendigo, y no que mi esposa o el esposo vaya delante del Señor a quejarse. Señor, haga algo con ese tipo, haga algo con esa señora. Señor, es insoportable, Señor, está pecando. Preferimos que vayan al altar, al juez, a agradecer y a bendecir por nuestras vidas y no lo contrario. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día. Padre, te pido por favor tu bendición. Te pido por favor tu presencia y tu compañía en medio de nosotros. Y te pido humildemente que guardes en nuestra mente y corazón tus palabras. Por favor, que siempre tus palabras hallen un terreno donde se profundice, se enraíce y dé fruto. Te entrego este día y te pido que nos guardes y que hoy nos permitas discernir el tiempo de hoy. Estar preparados con aceite en nuestra lámpara encendida, Señor, buscando tu reino, procurando poner las cosas en su lugar. Tú eres mi Dios y mi bienestar, mi felicidad, mi satisfacción debe estar en ti, Señor, en ti. Lo demás es una añadidura. Déjame ponerte a ti como el asunto preferente en mi vida, Señor, y que pueda hoy experimentarte en cada entrada y salida. Pon tu mano de poder sobre tus hijos, bendícenos, guárdanos, ampáranos, líbranos de todo mal y de todo peligro. Permítenos tenerte presente en nuestra mente y corazón. La gloria tuya, de nosotros tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.